En último extremo, encerraré el manuscrito en una botella y lo arrojaré a la mar. Ha tenido lugar un nuevo incidente que me ha dado ocasión para meditar. ¿Son todas estas cosas obra de una casualidad ingobernable? Me atreví a subir al puente, sobre el cual me he tendido sin llamar la atención de nadie. Entre un montón de flechastes y viejas velas en el fondo de un bote. Mientras meditaba acerca de lo singular de mi destino, inconscientemente iba embadurnando con una brocha de alquitrán los cantos de una arrastradera cuidadosamente plegada, colocada a mi lado sobre un barril. La arrastradera se inclina ahora sobre el buque y los impesados toques de la brocha forman la palabra descubrimiento. Últimamente pude hacer algunas observaciones sobre la estructura del navío. Aunque está bien armado, creo que no se trata de un buque de guerra. Su construcción, enjarciadura y equipo general rechazan esta suposición mía. Lo que no es, sí que puedo comprenderlo fácilmente. Lo que es, me temo que jamás podré descifrarlo. No sé por qué, pero al estudiar su extraño modelo, la extraña forma de sus vergas, su enorme tamaño y el excesivo conjunto de su velamen, la severa proa y la anticuada popa, de vez en cuando cruza por mi mente algún recuerdo familiar, una inexplicable rememoración de antiguas crónicas extranjeras de siglos pasados. Estuve examinando el maderamen del navío. Está construido con un material que para mí resulta extraño. La madera tiene un carácter particular que me llama la atención porque me parece poco adecuado para el objeto al que se aplicó. Me estoy refiriendo a su extremada porosidad, considerada aparte de su carcoma, consecuencia de la navegación por estos mares y también dejando aparte la podredumbre, resultado de la misma vejez. ¿Acaso parecerá una observación excesivamente sutil? Pero esta madera podría ofrecer todos los caracteres del roble español, si el roble español se pudiese distender mediante procedimientos artificiales. Al leer la frase anterior, me acuerdo de un curioso apotegma de un viejo navegante holandés curtido. Esto es tan cierto, decía, cuando se dudaba de su veracidad. Es tan cierto como que hay un mar donde el propio buque crece en tamaño como el cuerpo viviente del marino. Hace una hora me atreví a meterme entre un grupo de tripulantes. No me prestaron la menor atención y aunque me detuve entre ellos, parecían no darse cuenta de mi presencia. Al igual que el que vi en la cala, todos ellos ofrecen las huellas de una enorme vejez. Sus rodillas tiemblan bajo multitud de achaques, sus espaldas están encorvadas por la decrepitud, sus epidermis, su piel, arrugadas por 1000 surcos que parecen rechinar bajo el viento, sus voces trémulas, débiles y quebradas. Sus ojos brillan con las postreras luces de la vejez y sus blancos cabellos se agitaban bajo las ráfagas de aquel temporal de viento. En su derredor, a cada lado de cubierta,
se veían instrumentos de cálculo de la más anticuada construcción. Hace algún tiempo mencioné la colocación de una arrastradera. Desde entonces, el buque, a merced del viento, continuó su terrorífico rumbo directamente hacia el sur. Con todo el trapo empaquetado, desde los bertellos y botavaras hasta sus bajas arrastraderas de botalón, mientras que sus penoles de los juanetes se empapaban a cada momento entre el infierno de agua más espantoso que se pueda concebir en una mente humana. Precisamente, acabo de dejar el puente donde se me hacía difícil permanecer en pie. Aun cuando la tripulación no parecía sentirse afectada en modo alguno. Me parece el más maravilloso de los milagros que nuestra inmensa mole no sea tragada por el mar definitivamente. Sin duda, estamos condenados a navegar constantemente sobre el mismo borde de la eternidad sin que lleguemos a zambullirnos en el abismo. Nos deslizamos por encima de olas enormes con la misma facilidad que una gaviota, y las aguas colosales alzan sus cabezas sobre nosotros como diablos abismales. Pero como demonios que solo se presentan amenazadores y a quienes se hubiese prohibido destruir. Me siento inclinado a atribuir estas frecuentes escapadas a la muerte a la única causa natural que puede explicarlas. Tengo que suponer que el buque se halla bajo la influencia de alguna fuerte corriente o impetuosa resaca. He visto al capitán cara a cara, y en su propio camarote inclusive, pero ya lo esperaba. El hombre no me ha hecho el menor caso. Aunque en su aspecto no hay para el observador indiferente nada que pueda diferenciarle a otro hombre cualquiera, yo le contemplé con mezcla de respeto, temor y no sin algo de asombro. En cuanto a su estatura, era aproximadamente la mía, es decir, unos 5 pies y 8 pulgadas. Su constitución era mediana, sin aparentar mucha robustez u otra característica que pudiera distinguirle. Pero la expresión que mostraba su semblante no deja lugar a dudas sobre una conmovedora evidencia acerca de su vejez, una vejez tan completa y extremada que producía en mi mente un sentimiento inefable. Su arrugada frente parecía exteriorizar millares de años. Sus cabellos blancos eran testigos de un pasado y aún así sus ojos grises parecían ser síbilas del futuro. El suelo del camarote estaba sembrado de extraños libros con cierres de hierro, ajados instrumentos de ciencia y desusados mapas ya olvidados desde un tiempo inmemorial. El capitán tenía la cabeza apoyada sobre ambas manos y contemplaba concentradamente un documento que me pareció que era una suerte de documento firmado por algún monarca. Murmuraba para sí mismo palabras incomprensibles, como lo había hecho aquel primer marinero que había visto yo en la cala. Las palabras parecían pertenecer a alguna lengua extranjera, y aunque el hombre estaba a mi lado, su voz parecía llegar a mis oídos desde una milla de distancia. El buque y todo cuanto contenía
estaban impregnados por el carácter de lo viejo. La tripulación se deslizaba de un lado a otro como fantasmas de enterrados siglos. Sus ojos mostraban inquietos anhelos, y cuando veía a los tripulantes bajo las luces de los faroles de a bordo, me sentía como jamás me había sentido antes, aunque toda mi vida había sido tratante en antigüedades y había digerido bien las derribadas columnas de Baalbek, Tadmor, Persépolis, hasta el punto de que mi alma se había convertido ya en una ruina más. Cuando miraba a mi alrededor, me sentía avergonzado de mis primeras aprensiones. Si yo había temblado ante las ráfagas de aquel huracán inicial, ¿cómo no iba a temblar ante aquella batalla del viento y del océano, para dar una idea del cual las palabras tornado y simoon eran totalmente inadecuadas? Todo cuanto existía en la inmediata vecindad del navío ofrecía la negrura de una eterna noche y un caos de agua sin espuma. Pero aproximadamente a una legua de distancia del barco, en cada una de sus bandas se pueden vislumbrar claramente y a intervalos maravillosas murallas de hielo que se elevan a lo lejos en el cielo desolado como los mismos muros del universo. Como yo imaginaba, el buque parece hallarse en una corriente, si es que esta denominación puede aplicarse a un fantástico flujo que, tronando entre el blanco hielo, se dirige hacia el sur con velocidad parecida a la de las aguas que descienden de una catarata. Concebir el horror de mis sensaciones, imagino que es imposible. Y aún así, mi curiosidad por penetrar en los misterios de estas espantosas regiones predomina sobre mi desesperación misma, y hasta llega a reconciliarme con los más terribles aspectos de la muerte. Es evidente que somos arrastrados hacia algún descubrimiento interesantísimo, algún secreto que jamás deberemos comunicar y cuyo conocimiento implica la muerte. Tal vez esta corriente nos arrastra hasta el mismísimo Polo Sur. Es preciso confesar que esta suposición, en apariencia tan extravagante, cuenta a su favor con todas las probabilidades realmente. La tripulación anda por cubierta con pasos inquietos y vacilantes, pero en su continente y expresión se refleja más el ansia de la esperanza que la apatía de la desesperación. Mientras tanto, continuamos con el viento de popa y como todo nuestro trapo está izado, el navío llega a avanzar a algunas velocidades increíbles. ¡Ah! Horror de horrores. Las masas de hielo se abren súbitamente de derecha a izquierda y estamos girando vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos, dando vueltas y más vueltas sobre los bordes de un gigantesco anfiteatro, donde la cima de sus muros se pierde en la negrura y en la misma distancia. Pero ya poco tiempo me quedará para meditar en mi destino. Los círculos van disminuyendo de tamaño rápidamente. Nos estamos sumergiendo en el tremendo remolino, entre el rugido del agua y de la tempestad. Todo el buque se estremece y, oh Dios, se hunde. Manuscrito hallado en una botella por Edgar Allan Poe.